ahora sí. Cuando Ro me comentaba de los talleres de capacitación, y más tarde después me invitaba a formar parte de uno y a pensar en uno, decía, qué bueno como volver a ese rol de aprendices. Y recién cuando los profes iban entrando surgió acá también como esa conversación de sentarse del otro lado del espacio del aula. Y a mí, hace relativamente me pasó en el trayecto, yo hace poquito hice el trayecto pedagógico para profesionales con titulación no docente, y de encontrarme como de vuelta en ese lugar una vez más, porque yo digo que si hay algo que me gusta es ser alumna también, encontrarme en ese lugar y poder reconocer en las prácticas de los y las docentes algunas cuestiones que yo también replicaba en el aula, algunas que me parecían que me salían fantásticas y que me di cuenta que no estaban tan buenas, que no salían tal cual yo me las imaginaba, y otras que yo decía, che, la verdad que nunca lo puse en práctica, nunca lo revisé, y que pude sumar gracias a volver a ocupar ese espacio, ese rol de aprendientes. Entonces creo que estos talleres, estos espacios, a lo que nos invitan es a eso, a volver a pensar en nuestra práctica docente, a mirarla, reflexionar, analizarla, y finalmente poder enriquecerla. Así que en la propuesta de hoy, que ahí vemos en pantalla, cuyo nombre es Herramientas Pedagógicas para el Aula, y acá abro el primer paréntesis y digo, esta es una, o vamos a empezar a navegar algunas de las herramientas. Habrán visto el cronograma que compartieron, que compartió Ro, que son varios los talleres, y la idea es poder ir construyendo a partir de diferentes herramientas y miradas. Puntualmente lo que nos convoca hoy es pensar en estrategias efectivas o para una planificación efectiva y una enseñanza dinámica que habilita entonces también aprendizajes más dinámicos. Y lo primero a lo que quería invitarlos es a reflexionar un poco, a tomarnos tiempo, que tal vez en la vorágine y en esto de salir de una aula, de pasar a otra, de una institución a otra y demás, no tenemos el tiempo o la práctica simplemente de reflexionarlo, o habrá quienes sí, y acá tenemos el espacio para compartirlo, de pensar un poco en qué significa ser docente hoy, en el contexto actual. Y empezar con esta pregunta, porque si bien vamos a hablar luego de planificaciones, digo, creo que ahí está el kit de la cuestión, ¿no? Poder mirar en el contexto y en el entorno. No es lo mismo lo que significaba la práctica docente hace 10 años atrás, cuando yo entré al IES, por ejemplo, que lo que significa hoy o lo que implica hoy. Entonces la pregunta vuelve a convocarme y vuelve a traer respuestas tal vez distintas, porque digo, bueno, justamente no era lo mismo hace 10 años y no es lo mismo hoy en un contexto de inteligencia artificial, de digitalización, de robotización. Bueno, entonces, tal vez en ese contexto volver a preguntarnos, para lo que las invito a ingresar al Menti. Tenemos diferentes formas para poder ingresar. Pueden hacerlo mediante, en sus buscadores, poner www.menti.com y allí les va a pedir un código. Pueden escanear el código QR que aparece en la pantalla. Si no, si la ROME ayuda, también va a mandar un link por el chat. También pueden ingresar por ese link. Allí les va a preguntar les va a figurar, perdón, la misma pregunta, qué significa ser docente hoy, y 3 espacios para completar con 3 palabras o frases muy, muy breves que le suscite esta pregunta, esta reflexión. ¿Qué significa ser docente hoy? Tomamos unos minutitos. Quien no pueda entrar o tenga alguna dificultad, va avisando y vamos viendo cómo podamos resolver. No lo pasaron por el chat, ¿no? Sí, está pasado también, Rollito.
Ahí van apareciendo algunas primeras respuestas, primeras varias. Y ahí lo que se va a ir conformando es una nube de palabras que va jerarquizando de alguna manera las respuestas que fueron más repetidas, las ubica en el centro y con un tamaño de tipografía un poquito más grande. Bueno, debemos usar y conocer muchos recursos, calculo que será compartir, enseñar, recursos, sí, potenciar. Aprendiz, miren esto que decíamos, ¿no? O sea, ¿qué significa ser docente hoy? Ser aprendiz también, que bueno, que así sea. Desafío, que aparece ahí dentro de una de las primeras o más, más repetidas. Acompañar, orientar, motivar, inspirar, ayudar, desafío, actualización, bueno, digo desafío y un tremendo desafío, sí, tal cual, un tremendo desafío. Guía, frustración. Bueno, más o menos pudieron responder, tenemos 75 respuestas. ¿Hay alguien que no pudo entrar o tuvo alguna dificultad? No. Bueno, miren cómo con esta reflexión y muy visualmente podemos encontrar diferentes aproximaciones de lo que implica para nosotros ese ser docente. ¿Alguno quiere explicar por qué puso la palabra que puso? ¿Quiere como sumar algo más o quiere decir en qué pensó cuando escribió lo que escribió? Yo miro por acá para ver si acá alguien. Por acá. Bueno, les cuento que mientras yo pensaba en esta actividad, claramente me sentí implicada, ¿no? En esto. Y también traje una definición que, si bien no es mía, creo que me interpela mucho en esta reflexión de pensarnos siendo docentes en la actualidad. Y la definición que yo traje es de María Cristina Davini. Davini fue, ya falleció, fue pedagoga, escritora y docente argentina, muy referente en el área de pedagogía y de las ciencias de la educación, y ella define al docente como un mediador, como puente, ¿no? Eh, Dice, el docente es un mediador, es puente entre los conocimientos y los estudiantes, cuya tarea implica la adecuación de sus propuestas a las capacidades, los intereses y las necesidades del grupo en particular y a las características del contexto sociocultural específico. Y creo que tiene que mucho que ver con esta propuesta, ¿no? De esta pregunta que tal vez va cambiando de respuesta a medida que el tiempo va avanzando. Volvemos a qué ser docente hoy en un contexto que nos atraviesa la digitalización, decíamos la inteligencia artificial. Bueno, acá creo que la respuesta y que se veía muy reflejada también en 9 palabras de guía, orientador, apoyo, en este caso, otro sinónimo que puede ser mediador, puente, nos ubican en un rol que implica mucho la transposición didáctica, esto de llevar el conocimiento al aula y no reproducirlo como lo encontramos en un libro, como lo encontramos en internet, como lo encontramos en la respuesta del chat GPT, que no solamente es información, sino que es información que ya está procesada. Digo, porque si no lo escuchamos en el aula aún, seguramente lo habremos escuchado en algún pasillo o de algún colega inclusive, en esto de cómo está puesto en juego el rol docente, o sea, cómo está puesto en jaque, ¿no? Frente a las nuevas tecnologías y disponibilidades de la información. Parece que todos tenemos al acceso todo el conocimiento, y bueno, y ahí es como, bueno, entonces, docente no es solamente llevar un conocimiento, sino generar una serie de articulaciones, de puentes, y ir construyendo puentes para que ese conocimiento llegue al estudiante
en un contexto particular, lo interpelen sus intereses, lo habiliten con sus capacidades y vaya cumpliendo con las expectativas y necesidades del grupo que tenemos al frente. Entonces, avanzando un poquito, Davini sigue construyendo este concepto de docente mediador, docente puente, y dice que construimos puentes con diferentes objetivos. Vamos a construir puentes para vincular los contenidos generales que se esperan enseñar con las necesidades, la idiosincrasia y la cultura del grupo. O sea, cada grupo, cada comisión nos pasará, o será más fácil de reconocer cuando cambiamos de institución y cambiamos como de cultura institucional, educativa, nos pasará cuando cambiamos de carrera, que tenemos como perfiles diferentes, cuando cambiamos de materia, pero muchas veces damos la misma materia, la misma asignatura, en la misma carrera, pero en comisiones distintas. Comisiones que tienen realidades diferentes porque están conformadas por personas distintas, por sujetos distintos, y bueno, y que entonces también nos requieren que ese puente se trace, perdón, específicamente con las necesidades de ese grupo, que no son las mismas que la comisión anterior. Dice que también son puentes para proponer actividades, discusiones, profundizaciones y ejercicios que favorezcan el tratamiento de esos temas, de esos contenidos. Puentes para favorecer el intercambio entre los alumnos a partir de sus expectativas y concepciones. Va a parecer como muy importante en esta noción que propone Davini de mediador, el conocimiento previo que trae el estudiante. Y que a veces no es previo porque ya pasó por otra carrera, sino que es previo porque el día anterior vio un video o tuvo una experiencia o laburó en algo que lo interpeló y que entonces entra al aula a querer ser enriquecido en todo caso. Perdón, no sé si Patri querías decir algo o tal vez es que el micrófono abierto de Patri y pensé que quería participar. Bueno, puentes para ampliar el conocimiento y las perspectivas particulares, brindando nuevas informaciones y comunicando otros puntos de vista y experiencias. Eso nos interpela como docentes y nos interpela como estudiantes, que es un poco lo que venimos a construir hoy, ¿no? A partir de las experiencias. Yo no soy licenciada en ciencias de la educación ni pedagoga, pero venimos a compartir acá experiencias, lo que tal vez son buenas prácticas y prácticas que no nos funcionaron en el aula y que las ponemos a disposición para revisar y encontrar otros puntos de vista y generar a partir de eso una mejora en nuestras planificaciones. Y puentes para vincular la enseñanza al contexto particular y a las situaciones específicas. Creo que mucha de esta propuesta de Davini es lo que se refleja un poco en el método de enseñanza IES, ¿no? Digo, que nuestros libros, que nuestros textos de estudio, que nuestros programas de estudio comiencen con situaciones profesionales. Habla un poco de esto de la conexión constante con el contexto, con poder llevar ese conocimiento y seguir tejiendo puentes, no solamente entre el rol docente y el estudiante, sino entre ese conocimiento, el mundo del trabajo, el mundo de las organizaciones. Bien, a partir de todo esto es que aparece la herramienta de la planificación, si se quiere, como una herramienta que necesitamos para poder trazar esos puentes de manera ordenada. Vamos a planificar cómo construir ese puente, ¿sí? Cómo de repente convertirnos en mediadores y constructores de esos puentes. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Intentando anticiparnos lo más que podamos a esas necesidades y a ese contexto con el que nos vamos a encontrar en nuestras aulas. Entonces, las primeras preguntas, o al menos que a mí me parecen cuando pienso en la planificación, es ¿para qué? Digo, ¿para qué vamos a planificar? ¿Con qué sentido? Y acá los invito a que mientras vayamos apareciendo las preguntas, vayamos reflexionando si hay alguien que quiere compartir. Digo, en principio a mí yo pienso en ¿para qué planificar? Para ordenar, o sea, para organizar. En primer lugar, pienso en la importancia de la planificación para llegar a cubrir todos los temas dentro del calendario docente, ¿no? En nuestro caso, el programa de cada materia está dispuesto por el texto de estudio, lo vamos a encontrar, vamos a ir siguiendo nuestras situaciones profesionales y herramientas a lo largo del texto de estudio,
y nos va a permitir ordenar la mayor cantidad de herramientas, de contenidos, teniendo en cuenta las variables múltiples con las que nos podemos llegar a encontrar en el aula. De alguna forma, la planificación empieza a ser como esa hoja de ruta que nos traza no un camino, varios, para llegar al mismo objetivo. O esa debería ser la intención, porque sabemos cuántas veces hemos entrado al aula y nos hemos encontrado con circunstancias totalmente distintas a las que nos encontramos en la clase anterior o a la que nosotros esperábamos dentro de nuestras expectativas. A ver, pensábamos encontrarnos con un grupo con similares características que la del año pasado, y no pasó. Entonces, bueno, tal vez esa planificación que venía trazada por el camino A, de repente tengo que ir por el B, el C, o sea que es una planificación que tampoco va a estar tallada en piedra, o sea, capaz que ni el camino A, ni el B, ni el C resultan, y nos encontramos en el aula teniendo que resolver situaciones con la tranquilidad, diría yo, o con el beneficio de que si ya exploramos esos caminos, si yo ya planifiqué en ciertas condiciones, una nueva viene a ser, bueno, más fácil, ¿no? Digo, si yo ya planifiqué para otras circunstancias, no me agarra tan desprevenida o desprevenida. Entonces, planificamos para organizarnos, para estar atentos a esas necesidades que van a ir apareciendo, a esa multiplicidad de variables con las que nos encontramos en un aula. La siguiente pregunta es, ¿para quién planificamos? Y yo acá es como que, mientras hacía la pregunta, a mí misma me venían como algunas contradicciones. Digo, bueno, ¿para qué planificamos? ¿Para cumplir y para subir el libro de tema y para... planificamos para otro que nos va a revisar? Planificamos para nosotros mismos, que muchas veces pasa, bueno, planifico para mí, para quedarme tranquila de que cubrí, que es lo que yo dije, ¿no? O sea, como cubrir todos los temas. En realidad, idealmente una planificación debería estar pensada para él o la estudiante. Planificamos para los estudiantes. Planificamos para garantizar esa educación y esa enseñanza y con suerte que el proceso de aprendizaje resulte lo más efectivo o cumpla con el objetivo que nos propusimos. Porque también en esa concepción que presenta Vini, entender que nosotros podemos ser mediadores, podemos construir puentes, pero a veces es difícil atravesar el puente, ¿no? Y uno piensa que construyó el puente lo más prolijo posible y viene cada estudiante, cada sujeto, cada persona con diferentes circunstancias y le cuesta atravesar el puente. Y de repente nos decimos, bueno, pero yo habilité todo para que esa planificación, ese objetivo se cumpla, esa enseñanza se produzca, pero no son procesos que son causa-consecuencia. Si yo enseño, no necesariamente, digo, se produce el aprendizaje así directamente. Entonces, ¿cómo vamos a ir habilitando, cómo vamos a ir pensando en las planificaciones si no ponemos como público directo ahí de esa planificación al propio estudiante? Y finalmente, digo, pensando en cómo arrancar con esta planificación y acá entrar de lleno a la herramienta y empezar a producir esa herramienta en este taller, es cuál es el punto de partida para planificar. ¿Qué creen ustedes? Digo, ¿cuál será el punto con el cual arrancamos? Yo me tengo que sentar, no sé, en julio más o menos ya sé qué materias voy a dar el semestre que viene, o bueno, para el año que Pauli, viene. ¿Por dónde arranco? Programa y Pauli, almanaque. No, Nico acá dice que hay un programa, Cris. Programa y almanaque. Programa, almanaque, hay un almanaque, perdón, el cronograma de clase, que tiene objetivos, los objetivos, objetivos. Bien, objetivos, claro, los objetivos de la materia, los objetivos personales, los objetivos de la carrera, porque no es lo mismo la carrera una o la otra, la misma materia. totalmente. Y acá el Nico agrega, y hay un interlocutor. No, o sea, tenemos el programa, los objetivos, las particularidades de cada carrera, y le vamos a sumar entonces la particularidad del grupo. Pero, digo, ¿cómo hago para planificar si yo todavía, digo, estoy en julio, no arrancaron las clases? Bueno, ahora estamos ya pasadas 2, 3 semanas ya de clases. Alguno tiene la costumbre de hacer el famoso diagnóstico cuando empieza la materia?
Digo, esto que el Nico pone ahí como, che, hay un interlocutor. Pero si nosotros dijimos que hay que planificar para el estudiante y el estudiante se termina de configurar, termina de materializarse cuando estamos en el aula, nos pasarán algunas materias que es la segunda parte. Bueno, voy a dar teoría y práctica de la comunicación 2. Entonces ya conozco el grupo, bueno, nos pasarán otras materias que ya conozco el grupo porque le di otra asignatura y ahora me encuentro ya en un cuarto semestre. Bueno, en diferentes circunstancias. Nos tomamos una, dos clases, una semana, para diagnosticar eso que nos suena como muy común en otros entornos y tal vez en el aula no aparece tan frecuentemente. Diagnosticar el grupo. El famoso diagnóstico del grupo, claro. Métodos. Sí, a mí me pasó, yo soy nueva en institución. Ajá. Yo sé que no conocí los alumnos, no conocí la modalidad, no conocí nada. Entonces me pasó que, bueno, tenía que ver en dónde estaba parada, ¿sí? Porque una materia como matemática, segundo semestre, si bien ellos venían trabajando anteriormente, pero no con contenidos de matemática, entonces necesitaba saber en dónde estaba. Por más que yo tuviera un programa y una idea y un cronograma de cómo, ¿A dónde quería ir? a dónde quería llegar. Entonces, si bien no hice un diagnóstico como suelo hacer a nivel medio, ¿sí? Que uno tiene más tiempo, porque bueno, también el tiempo es más largo, pero sí, bueno, me tomé una o dos clases, en realidad más la primera, para ver, primero preguntarles en qué condiciones estaban, ¿sí? A ellos cómo venían ellos con matemática, cómo había sido su secundario, bueno, todo esto, a ver qué recordaban, qué no. Su experiencia con el contenido. Exacto, porque sí me pareció importante, yo no conocía nada del nivel, entonces, y tampoco de la institución, y tampoco de los chicos. Entonces, como que fue, digo, no puedo entrar, y bueno, me doy la materia y que Dios los ayude, ¿no? Y largamos, ¿no? Y largamos. También necesitaba conocerlos a ellos. Entonces, esa primer clase, la primera y la segunda, que de hecho me llamé como que me está llevando un poco más de tiempo por ahí del programado, pero bueno, me tomé esas dos primeras clases como para poder conocerlos y ver en qué condiciones estaban, ver qué recordaban y qué no, porque yo también necesito contenidos previos, Recuperar poder saber eso. Entonces, yo en mi caso siempre lo hago en media, pero bueno, en esta institución me pasó eso, ¿sí? Que lo tuve que hacer porque, bueno, medio como que fue obligado, pero bueno, digamos, fue para justamente poder conocer el grupo también. Pero sí me parece que el diagnóstico es una herramienta fundamental para ver en qué momento nosotros, o sea, en qué momento estamos parados y con quién estamos parados, ¿sí? Porque no es lo mismo un grupo de una carrera que a lo mejor ya ha tenido esa materia que otro que no ha tenido nunca. Me parece que es una herramienta muy potente para conocer a los chicos. Bien. Nico, vos decías como que sí. No, en mi caso yo tomo como dos instancias de diagnóstico. La primera es conocer sus intereses, sus formas, incluso en cómo le gusta que lo traten, por el apodo, por que si tiene un apodo, prefiero llamarlo muchas veces por el apodo que por el apellido. No recuerdo los apellidos por lo general, recuerdo más el apodo. Y eso es un intercambio que hacemos en la primera, segunda clase, y luego hago un segundo diagnóstico que es luego de dar la primera herramienta, los primeros conceptos, en cómo trabajan, que es como volver a conocerlos. Bien. Dar una actividad y pasar banco por banco, en mi caso, en materia de laboratorio, compu por compu, y tener una pequeña charla privada ahí con alumnos mano a mano, uno a uno, para ver cuáles son sus inquietudes, con qué está trabajando, cómo resuelve lo que yo le planteé al principio, y ahí los volvés a conocer distintos. Hay personas que son muy silenciosas y trabajan de maravillas, hay personas que necesitan más actividad, más atención, son más verborrágicas y más inquietas al momento de sentarse a trabajar. Entonces, atender esas inquietudes particulares también te ayuda a poner a quien es silencioso y trabaja de manera detallada y puntillosa con aquel que es un poco más inquieto en equipo para ver cómo se complementa. Sí, en lo que escucho acá, ¿se escucha bien cuando hablan los que están acá? Bárbaro. Digo, por un lado, o sea, no solamente diagnosticar, cuestión de saberes previos o de recuperar, Dani, perdón, de recuperar ese conocimiento, sino también diagnosticar para conocer el grupo. Digo, si decimos que vamos a planificar objetivos en base al contexto,
a la situación en la que se encuentran esos estudiantes, con las capacidades que tienen esos estudiantes, también los tenemos que conocer, digo, como personas, habilitar esto de las diferentes maneras de aprender, digo, porque si hay alguien que aprende más, con más actividades, que necesita como una atención más constante, tal vez que resuelve más rápido, pero con menos profundidad, entonces esto de acercarme a mirar cómo trabaja me permite también después adecuar esas estrategias. Dale, bueno, a ver qué dices. Sí, yo tengo una materia muy práctica y a distancia le preguntaba de dónde es cada alumno y qué explicación tiene, si lo puede buscar o no, con todo el técnico. Bien. Y en presencia, bueno, los voy a conocer sí, porque tenemos muchísima evaluación. O sea, Claro. Carpeta. Pero si en la primera clase les hago una... ¿En distancia? ¿Como un foro en distancia, Dani? O sea, ¿lo hace como foro o como primer clase, digamos, tienen que... No, creo que es como foro. Claro. Bien. Sí, sí, que también permite como ese diálogo, generar ese diálogo visual. Sí, pero... igual no está tan fluido, puede ser por ahí bastante. O por WhatsApp. Y yo sí guardo esa info para... Pero en presencia sí les tomo una mini encuesta de lo que ellos conocen, lo que es lo que más les gusta de los videojuegos, el arte de los videojuegos. Entonces yo también hago mi propio ranking. Lo paso a los profes para que vayan a ver. También para que, porque si quieren hacer un dibujo en los TNT, entonces bueno, ahí ya te das cuenta, si quieren una letra, generar el dibujo más o menos que... Pero como grupo no lo puedo conocer así de una, sino que vayan saliendo. En el proceso, ¿no? Sí, como un diagnóstico más sostenido. Los mato de dibujos, así los conocen mediante los dibujos. Acá la Patria en el chat pone que en el secundario sí está más acostumbrada, que en IES no, dice porque se confía en el cursillo de ingreso, ¿no? Como el cursillo de ingreso es nivelador, digo, dice, pero está bueno como, dice, pero tengo que incorporarlo, hacer preguntas al grupo, voy viendo qué nivel están los chicos, y de ahí tomo tiempos y herramientas distintas para el grupo. Sí, ¿no? Parece como un recurso, sí, yo, será que siempre veo la estadística de los cursos anteriores con respecto a quién sabe y quién no sabe. Yo de matemáticas como el profe, así que yo directamente arranco con que los saberes previos los saben menos de la mitad del curso. Y a partir de ahí ya empiezo yo con los saberes previos. Es más o sea, hace un diagnóstico de rendimiento académico, claro, ves las notas. O sea, ni me pongo a preguntar quién se acuerda, no sé, una regla de potenciación, quién se acuerda tal cosa. No, ya la practicamos ahí mismo. O sea, mediante la ejercitación ya... Claro, es aquí en el mismo momento, ahí me doy cuenta quién está familiarizado con el asunto y quién no tanto. Entonces, digamos, pero no le hago directamente la pregunta o planteo, sino que directamente ya lo tomo como que vamos a repasarlo todo porque viene bien para todos. Viene bien. Bueno, yo gano tiempo con eso. Totalmente. Es que a veces el diagnóstico no necesariamente tiene que ser planteado de una manera formal, ¿no? Que aparezca como un instrumento. No. Muchas veces el diagnóstico se hace mediante preguntas, mediante la observación, mediante algún ejercicio que nos permite recuperar. ¿Sí, Fer? Nosotros en publicidad también, como ya hace muchos años que nos conocimos con otros profes, nos vamos pasando el chimento, digamos. De este curso es así, es así. Entonces uno ya cuando se enfrenta al aula el primer día ya más o menos tenés como un registro. Un registro de quién es quién. Sí, como que para planificar ya te paras. Ahí te pasé la foto, ahí te digo lo que dice. Dice. Perdón. A ver. Perdón. Ahí está, ahí apagamos micrófono. Es una cuestión familiar, me parece. Bien. Sí, Paula. Sí, Juan, te escucho. Yo uso una vieja técnica. A ver. No sé si la alcanzan a ver. Sí. Es una planillita, ¿sí? Que se las doy el primer día de clase. Ajá. Primer día de clase le digo, chicos, llénenme esta planilla. La planilla en la primera columna dice apellido y nombre. Arranca bien el primero. A partir del cuarto ya me empiezan a poner nombre y apellido. Eso es un diagnóstico, ¿sí? Teléfono. Segunda columna, teléfono. Sí. Teléfono. 41 43 95 83. El DNI. Él me puso el DNI. Y no solo uno, varios. ¿Sí? Eso
Es un A vos te diagnóstico. permite, por ejemplo, interpretar el grado de atención que tienen a las consignas que le vas a dar. Totalmente. Una consigna simple. Y la que venimos es muy simple. Y la que venimos planteando hace años, los que estamos en esto, que cada vez leen menos. Ajá. ¿Sí? Bueno, y esto que decía Y la Pati, ¿no? esa es una problemática. Totalmente. Por lo tanto, uno diagnostica, a ver, de un grupo de 16, 17, hubo 8 o 9 que no cumplieron con la consigna para ser Claro, animal, así, ¿no? No cumplieron con la consigna porque no pusieron el dato que yo les pedía, en el orden que correspondía. en el orden que correspondía. Entonces vos después lo seguís Ujú. en el desarrollo de las clases. Y por ejemplo, a esos chicos constantemente les voy haciendo preguntas, ¿sí? Para ver si recuperaron el grado de atención. ¿Está? Es Sí, una forma. Y lo totalmente. segundo, esto que hablábamos de la planificación, el primer día de clase yo les digo, los parciales, la instancia evaluativa uno, la 2 y los recuperatorios son este día. Y el objetivo de planteárselo así y explicárselo así es que a futuro ellos van a planificar y Claro. se tienen que plantear un camino para llegar a cumplir ese objetivo. ¿Estamos? Sí, Experiencia personal, nada más. totalmente, Juan. Sí, es que tal vez con una pregunta, que puede estar escrita, digo, en el caso tuyo de una grilla, o una pregunta conversada en una clase, recuperamos más información de la que en realidad fuimos a buscar. Digo, en este caso, vos pretendías apellido y nombre y de repente podés prestar atención en que hay tal vez un procedimiento que tiene que ver con la lectocomprensión o conseguir lo que puso el de arriba, porque capaz que el de arriba lo puso mal y ya el resto todo siguió claro. Entonces, bueno, el diagnóstico Normalmente es así. No, no, no pasa, vamos pasa al eso. encabezado. El diagnóstico nos sirve como punto de partida entonces para trabajar en nuestras planificaciones honestamente pensando en los y las estudiantes y ante esta pregunta de ¿para quién planificamos? Sí, nos sirve como instrumento nosotros para organizarnos, pero debería ser más un instrumento para nuestras estudiantes para poder garantizar con ese diagnóstico que estamos atendiendo la mayor cantidad de variables que podamos también, ¿no? Sabemos que tenemos cursos que presentan dificultades de diferentes tipos. Por suerte acá nosotros en el IES tenemos el apoyo del DOA y que solemos recibir esos anuncios, ¿no? Si tenemos algún estudiante con algún tipo de diagnóstico, lo que sea, lo importante de que ese diagnóstico también nos sea informado y nosotros podamos recurrir al espacio del DOA para acompañarnos, para apoyarnos, para también requerir de las chicas algún tipo de estrategia particular. Muy bien. Entonces, una vez que realizamos ese diagnóstico y ya podemos empezar con el programa, calendario, almanaque, decía Cris, y esa información previa que recuperamos de cada uno de nuestros grupos, que es importante hacerlo al tomarse una clase, una parte de la primera clase, ver con qué metodología nos sirve, nos resulta, tal vez probar, si es con una pregunta, si es con una actividad, si es como una nube de palabras, entonces simplemente traer alguno, recuperar algún contenido, si es con una grilla, si es sentándonos a mirar, a observar. Pero bueno, una vez recuperada toda esa información, arrancamos entonces a pensar en nuestras planificaciones. ¿Qué deben incluir? Logros u objetivos de aprendizaje, estrategias y actividades, recursos y materiales y la evaluación. Vamos a detenernos en estos 4 puntos y vamos a intentar trabajar en este taller y producir en este taller la planificación de un contenido, una herramienta, un eje, para que nos quede de recursero de alguna forma, porque la intención también es que lo podamos compartir y que podamos mirar en las prácticas de otros, de otras compañeras, de colegas, de otros docentes, eso, digo, qué práctica está buena, qué práctica creo que puedo imitar dentro de mi materia, qué no, que la verdad, mira, hacer un experimento no va con mi materia, entonces esto no. Bueno, para usarlo también de alguna manera de recursero, y nos va a servir también para certificar la asistencia y obtener el certificado que otorga este taller. Logros u objetivos de aprendizaje. Y acá vamos a hablar de la planificación en relación a las capacidades
que queremos que nuestro estudiante desarrolle. Muchas veces estamos acostumbrados a trazar los objetivos en relación a lo que nosotros como docentes queremos lograr. Entonces yo digo, quiero que el estudiante conozca las reglas de acentuación, las agudas, las graves, yo doy expresión oral y escrita, gramática, entonces voy por ese lado. Entonces yo quiero que los estudiantes conozcan las reglas de acentuación. Bueno, buenísimo, yo puedo plantear un objetivo en esos términos y después en mi checklist, si di el tema, listo, lo marco, yo lo di el tema, cumplí con ese objetivo. ¿Garanticé ese puente, que se trace ese puente? No lo sé, digo, porque en realidad yo solo estoy, esto de volver, ¿no? De la transposición didáctica, llevé un conocimiento, bueno, ¿cómo llevé ese conocimiento para que el objetivo real se cumpla, que es que el estudiante lo incorpore y pueda hacer algo con eso que le estoy llevando? Entonces, intentar empezar a pensar en nuestras planificaciones en términos de objetivos para el aprendizaje, o podemos también mencionar capacidades de aprendizaje. Entonces, tal vez en vez de poner nuestros objetivos en la planificación en torno a dictar las reglas de acentuación, trabajar con algunos ejemplos más similares a estos. Yo acá les traigo 3 que están más referidos a materias particulares que yo doy, pero que cada uno ahora tendrá la posibilidad de pensar en un contenido y ver cómo puede llevar esa adaptación. Tal vez ya lo hacen, entonces poder trabajarlo desde ahí. Tenemos 3 ejemplos acá. Aplicar nosotros queremos que el estudiante consiga desarrollar esta capacidad de aplicar las reglas de acentuación en la producción de textos académicos y profesionales. Volvemos a esta noción de que el estudiante haga. Yo quiero que el estudiante consiga presentar ideas claras, ordenadas y pertinentes al objetivo comunicativo mediante el discurso oral. Por ejemplo, ese es un aprendizaje o un objetivo de aprendizaje en relación a la temática o a la herramienta de oratoria. Y por último, yo creo que el estudiante consiga la producir diversas secuencias textuales con coherencia y cohesión. ¿Sí? Estoy hablando del contenido, hablando de la herramienta, situándome en esa construcción de puentes, pero poniendo todo el esfuerzo en la capacidad que quiero lograr. Que el estudiante consiga, ¿no? Que el estudiante pueda poner en práctica. Hablábamos ahí cuando Davini decía esto de trazar puentes, decía para vincular los conocimientos con el entorno. Bueno, sobre las reglas de acentuación, más allá de conocerlas, me interesa que las aplique y que pueda producir textos gramaticalmente correctos, pero que los pueda aplicar, que pueda reconocer, que pueda empezar a escribir un poco mejor. Esto que decía Juan, que también, digo, como le cuesta la comprensión lectora, cuanto más la escritura que se acompaña, se desarticula ahí de la lectura. Bueno, entonces la invitación, ahora profes, yo les dije, les mencioné ahí en 2 diapositivas anteriores, 4 puntos. El objetivo del taller va a ser que en cada uno de los puntos nosotros podamos pensar en nuestra propia práctica. Entonces, abrir un documento de Word, un documento de Excel, nosotros podemos planificar físicamente en el formato que querramos, que nos resulte más cómodo. Yo a veces hago planificaciones en un cuadro de doble entrada o 3 columnitas en un Word, a veces uso un Excel, en el formato que les sirva más, pero que contenga estos 4 ítems. Entonces el objetivo o la actividad que vamos a intentar desarrollar en lo que nos queda del taller es tomar un contenido, una herramienta, digo una herramienta porque tal vez una situación profesional, o ustedes podrán ir viendo en cada una de sus materias, tal vez una situación profesional es demasiado extensa, entonces tal vez un contenido o una herramienta, y poder atravesarla por estos 4 pasos, poder planificar las clases pensando en estos 4 pasos. El primero de ellos entonces, pensar en los objetivos en términos de capacidades. Los invito a que vayan abriendo algún documento, un Excel, que después va a ser lo que vamos a subir al Drive. Ro, te pido que mandes el otro link. Ahí la Ro les va a compartir un link a una carpeta
que es pública y en la que cada una va a poder subir su archivo una vez que termine el taller o que terminen de retocar lo que quieran, y que nos sirva de alguna forma para conocer lo que está haciendo el docente que da la misma materia que yo, un profe de la misma carrera y que tiene vinculación con mi asignatura, bueno, para poder justamente compartir en esto de las experiencias e ir enriqueciendo. Entonces vamos abriendo y vamos construyendo en este primer paso logros u objetivos pensando en las capacidades. Yo les dejo estos ejemplitos acá en la pantalla y quedan los micrófonos abiertos para que, a medida que vayamos reflexionando y pensando, si alguno se quiere compartir, digamos, su experiencia en relación a esto, también lo pueda ir diciendo. Nos tomamos 5 minutitos para pensar en un contenido y en base a ese contenido, cuáles son los objetivos en relación a las capacidades que queremos conseguir. O sea, 3, 1, 7. Podemos acotarlo para que puedas resolverlo ahora, pero todo lo que sea necesario para que ese contenido se cumpla, digamos, llegue. O sea, uno puede ser todo. Ahora, ¿estoy pensando en una materia completa o en una unidad? No, pensá en una parte, algo más pequeño, sí, una partecita. Algo que implique 2 clases, 3 clases, que también como piensas en esa organización. Eso, buenísimo, gracias. No, de nada. ¿Se me escucha? ¿Víctor? Se te escucha bajito, pero veo como que estás hablando, pero se te escucha muy, muy bajito. Ahí en la pantalla lo que les compartí es un modelo, está vacío, digo, pero es un modelo posible de este cuadro que nos permite ir organizando. Vamos a organizar por fecha o por clase, le sumamos el eje, situación profesional o herramienta, y ahí vamos agregando estos otros componentes, el objetivo, después vamos a agregar las estrategias, recursos, evaluaciones, observaciones. Acá tenemos otro modelo. Ah, perdón, ahí comparto. Perdón. ¿Se me escucha mejor ahí? Ahí sí, Víctor, ahí sí. Bueno, yo tengo una duda. Diga. Porque a lo que yo entiendo, Sí. a lo que yo entiendo hay distintos niveles de planeamiento. Entonces uno lo que hace inicialmente es planear contenidos que van a estar a lo largo del cuatrimestre. Y después de lo que planea el contenido a lo largo del cuatrimestre, por cada una de las clases o en cada una de las clases, cuando se vayan desarrollando, uno va haciendo su planeamiento de los temas, que algunos tendrán un tratamiento X y otros tendrán un tratamiento Y. Algunos serán con actividad práctica, otras no. Pero yo lo que veo es que vos estás metiendo todo en una sola dimensión, por decirlo de alguna manera. Entonces, no me queda claro si lo que te vamos a tener que presentar es el planeamiento con las actividades, recursos, materiales, que la verdad sería bastante complicado hacerlo al inicio del cuatrimestre para todas las clases, todos los temas, porque como dijiste vos recién muy bien, hay que ver las limitaciones. Y por ejemplo, podemos tener limitaciones de equipo, de espacio, una serie de cosas. Entonces, lo que nosotros te tenemos que presentar a vos va a ser el planeamiento de contenidos con las actividades y condiciones de la materia, de cómo se regulariza, qué tenemos pensado hacer con la IEFI, qué tenemos pensado hacer con
la instancia evaluativa, o te tenemos que dar el planeamiento de una clase con los saberes que proponemos o entendemos de esa clase? Exacto. Es esta versión más acotada de lo que sería, en términos pedagógicos, más similar a una secuencia didáctica. ¿Sí? O sea, vos querés el de una clase. Claro, que tal vez no es Bueno, una sola clase, sino es un contenido. Por ahí yo tengo un contenido que merece más de una clase y que entonces, dependiendo cómo voy a abordar ese segmento, esa parte de esa herramienta, en una clase propondré una actividad, en la otra propondré otra. entonces sería el de un tema entonces, En un tema de un contenido. de un tema. Listo, bárbaro. Exacto. Una Gracias. herramienta, un contenido, un eje. Ay, Juancito, me mataste, no sé cómo se abre completo. Te apriete escape. Te apriete escape, Ah. lo puedo ver en el interior. Acá, No, tranquilo. El artista local lo solucionó solo. Gracias. ¿qué nivel? El cuadrito que habías puesto. Sí, claro. ¿Ese ver? Es exacto. Me faltaba la última. Observación. Acá estamos conversando con Fer, que digo, este modelo que yo pongo en pantalla, profes, es completamente flexible, es una posibilidad a la que yo le agrego para mí internamente la columnita de observaciones y en la que voy haciendo de esa clase, de esa actividad, algún detalle de lo que me pareció, cómo funcionó, en otras planificaciones, tal vez, ahora nosotros lo que estamos buscando va a tener 4 columnas o 4 componentes, como para poder mirar en general cómo podemos ir estructurando una clase y un contenido. Entonces, flexible, todo lo que ustedes vayan queriendo sumar en esas columnas y demás, es útil. Para mí estás muteada, Paula. Te veo hablar, pero no te escucho. Ahí Gracias. está. Decía que iba contestando algunas preguntas del chat, que no hace falta, en los documentos que yo mostré, los mostré simplemente como modelitos posibles, pero cada uno crea el propio, crea un archivo en Word o un Excel, como prefieran trabajar, y después a ese documento que ustedes creen, lo van a subir al link, que mando el error un poquito más arriba, que al final lo volvemos a compartir. Quienes no puedan porque están desde el celu y se complica lo que sea, no hay problema, la idea es que al final del taller, unas horitas después o a medida que vayan pudiendo completar la actividad, lo puedan subir para que nos quede ahí de recursero para poder mirar, reflexionar. Paola, perdón.
Pregunta, ¿la consigna es como sencilla o la tenemos que hacer como súper completa, rebuscada? No, sencilla, Cris, sencilla. Ok, dale, perfecto. Exacto, sí, con 1 o 2 objetivos, como sobre todo para pensarlos desde las capacidades, más que suficiente. De hecho, vamos a ir avanzando y vamos a llegar también al momento de estrategias y actividades y pensar cómo presentamos el problema de aprendizaje, y también la idea es que pensemos una actividad. Todavía no lo somos, pues vamos a seguir ahí trabajando. André, que ahí pusiste, listo. Andrea, Paula, ya la tengo. ¿Dónde la tengo que subir? buenísimo. No, todavía no la carguen, o la pueden ir subiendo y seguir trabajando desde el Drive, como prefieran, porque vamos a seguir construyendo en ese mismo documento. Vamos a seguir trabajando sobre ese mismo documento, Gaby. Bien, gracias. No, de nada. Bueno, Andrea, ahí vi que pusiste listo, pero no te quiero deschavar. Pero querés compartir, no sé con qué materia pensaste por ahí. Hola a todos, buenas tardes. Pensé en una de las 2 materias que doy en presencial, que es con la que mayor comodidad me muevo y es de la que más años hace que doy, que es psicología motivacional. Así que bueno, es un desafío el aplicar la psicología como recurso para el marketing, en este caso, ¿no? Sí. Y pensaba de una de las herramientas que me parece que recurre un poco más al uso del sentido común, así que por eso pensé en ese tema, que es el tema de las actitudes de los consumidores. Así que, bueno, no sé si cuento lo que hice o nada más. Sí, André, ¿querés contarnos cómo quedó armado un objetivo? Dale, yo te copié el cuadrito que subiste en uno de los modelitos, te lo copié. Y bueno, puse como objetivo primero, en realidad tengo 3 objetivos. El primero, conocer, más de uno dice qué son las actitudes, cómo las entienden. Bueno, conocer las actitudes de los consumidores, identificar el grado de influencia que tienen en el comportamiento del consumidor, y como tercer objetivo es aprender cómo modificarlas en favor de lograr mi objetivo de comercialización, ¿no? Esos 3 objetivos propongo para ese tema. Perfecto, André. Y esos objetivos van acompañados de diversas estrategias y actividades. En principio yo puse Andrés, para, porque me encanta, vos te readelantaste. ¿O pusiste primero? Perdón. no pasa nada. Perdón, puse tema, objetivos y estrategias y actividades. Está buenísimo, bárbaro. Es lo que vamos a ir construyendo, así que excelente. Okay. Sí, naturalmente surgió, viste, del objetivo ya la actividad y la propuesta más didáctica bajada al aula. De 10. Claro, yo me fui al cuadrito tuyo y empecé a completar. Buenísimo. Bueno, justamente a partir de los objetivos van a empezar a aparecer las primeras nociones de cuáles son las estrategias y actividades que tenemos que ir proponiendo para el cumplimiento de ese objetivo, que lo estamos pensando en torno a esas capacidades. Y acá lo que yo puse en pantalla fue un poco lo que estructuré y fui tomando de diferentes autores, que me pareció como muy significativo la semejanza con esto de la metodología IES, ¿no? De traer al aula situaciones problemáticas para ir resolviendo. Y aparece como posibles estrategias, o sea, como parte de la planificación de esas estrategias y actividades, estos diferentes momentos en los que uno, en primer lugar, presenta un problema. En nuestro TID, cada unidad empieza como situación profesional que hay que resolver. Proponer que los jóvenes expliciten sus conocimientos, o sea, qué pasa en relación a ese problema, qué conocen previamente, qué suscita ese problema. Generar una situación de enseñanza que provea nuevos conocimientos. Promover la vinculación de esos nuevos conocimientos con el problema que desencadenó la tarea, porque la intención va a ser que la situación problemática no quede como situación problemática, sino que la podamos resolver. Invitar a la resolución del problema integrando los nuevos conocimientos con esos saberes previos y evaluar los resultados, ¿sí? Entonces, para cada uno de estos momentos en los que se plantea esta estrategia de actividad, digamos, a donde vamos a ir trazando ese camino para que el objetivo se vuelva realidad, para alcanzar ese logro, vamos a tener que atravesar estos momentos que Víctor recién mencionaba, que pueden suceder con diferentes formatos o modalidades.
nuestras clases, nuestras aulas no siempre se ven de la misma manera, ¿no? A veces entramos a un aula y de repente vemos que hay un semicírculo que no es la típica formación de un asiento atrás del otro, un banquito atrás del otro, y que claramente nos señala, nos marca que ahí pasó algo en esa aula, que no tuvo que ver con la modalidad o el formato asignatura, materia, expositiva, al que habitualmente estamos acostumbradas. Entonces, pensar que en primer medida lo que nosotros podemos planificar y podemos pensar como estrategia son diferentes formatos de clases, ¿sí? Para un contenido particular, que tal vez lo pensé estructurar en 2 clases, bueno, la primera clase puede ser en un formato que es más expositivo. ¿Qué quiere decir que sea expositivo? Que alguien va a comentar sobre los contenidos, sobre la temática, puede ser el profe, puede ser que quien expone sea el estudiante que haya hecho una investigación previa sobre alguna situación problemática que se presentó, puede ser un aula taller en donde juntos resolvamos alguna situación, experimentemos mediante algún proyecto, un trabajo, práctica, a donde el objetivo de la clase esté sobre todo en ejercitar sobre algún contenido o alguna herramienta. Trabajo de campo, que esa clase se dé, inclusive ni siquiera acá en el IES, el trabajo de campo sea una visita a alguna organización, que sea trabajo de campo, pero acá en el mismo IES, pero saliendo a mirar a otras aulas, a otros compañeros, dialógica, que se presente en un formato más de que venga alguien de afuera, esto del profesional del aula que nosotros acostumbramos, venga otra persona en el formato a presentar ese problema. Bueno, y a medida que me parece que el formato de clase también nos permite en nuestra planificación más global. Ahora nosotros nos estamos deteniendo a planificar un contenido, porque si nosotros vamos sumando todas esas planificaciones de clase a clase, vamos a encontrar con una planificación que recorre todo el semestre. ¿No? Entonces, a medida que nosotros vamos viendo, es una buena manera de ver cuán diversa es nuestra planificación de clases, esto de buscar el dinamismo, ¿no? Como propone el título del taller. Una buena forma es mirar qué formatos fueron aplicados en esas clases. Si yo de repente me encuentro con que todas las clases son expositivas, digo, podemos pensar en incluir algún otro tipo de formato, se complica porque la materia... Bueno, habría que mirar, que revisar, tal vez puede ser expositiva, pero puede ser otro el que expone y no necesariamente la voz del docente. Tal vez nos damos cuenta que está faltando práctica, ejercitación, y podemos incorporar algún trabajo transversal o algún proyecto que atraviese toda la materia y que nos permita ir de lo expositivo al trabajo práctico, ¿no? Entonces podemos ir pensando como en formatos. Sí, André, veo que tenés mano levantada. Sí, Pauli, yo quería preguntar o quizás sumar algo. Yo soy muy de la clase expositiva, pero porque me gusta mucho usar la pizarra, sabiendo que pocas veces van al TID o recurren muy poco al material de estudio, entonces tratar de hacer la clase lo más expositiva y completa posible, de manera que si no llegan a ir al TID, no importa, digamos. La clase bien. Lo que se puede ver en la clase está bien. Pero hago como una mixtura, digamos, de la parte expositiva por parte mía y también la colaboración de lo que está entendiendo el alumno de lo que yo estoy diciendo y cómo lo lleva a la vida real en un ejemplo. Entonces, yo explico, primero pregunto, digamos, el concepto parte desde una pregunta como disparador. ¿Qué entienden por? ¿Qué se les ocurre? Y detrás de eso es el animarlo a que digan lo que les parece, sin el miedo a que esté equivocado, porque de ahí aparece el aprendizaje, pero esta aclaración es constante, como animándolos a que digan qué les parece o a qué se les viene a la cabeza. Y a partir de eso viene el desarrollo del tema, concepto, lo que fuere, y posterior a eso es, bueno, ahora ustedes me dan un ejemplo a mí. Y vamos puliendo ejemplos, porque por ahí aparecen ejemplos que no tienen nada que ver con lo que estamos viendo, pero que de alguna manera lo conectaron con eso. Entonces es como una mixtura de lo expositivo por parte mía, pero como llevándolo a la realidad por parte de ellos. Con el diálogo constante, ¿no? O sea, exacto, siempre. Diálogo. Sí, eso sí. Eso sí. Disculpen, hago exactamente lo mismo que Andrea. Intercalo con mis alumnos lo mismo. Voy preguntando, ¿qué les parece esto? ¿Qué será esto? Y voy preguntando, y es un ida y vuelta.
y a ver vos, ¿qué pensás, Rodrigo? Y a ver vos, Juancito, María. Y a ver, denme un ejemplo, ¿cómo les parecería tal cosa? Y vamos intercalando, cosa de hacerlo interactivo también, porque si no, el hecho de exponer todo el tiempo yo me parece re aburrida la clase. Bueno, tiene que ver con eso, como dice André, Dani, esto del diálogo, de la conversación también se presenta como un tipo de clase, digo, si nosotros podemos generar ese espacio en el que haya un ida y vuelta, está buenísimo. Digo, no solo se convierte en una clase que es un monólogo o esas clases magistrales que alguna vez, de las que alguna vez habremos sido partícipes y tienen una función y un objetivo particular, pero bueno, tal vez en el aula y con esta noción de querer dinamizar un poco, podemos ir incorporando formatos que vayamos viendo que también son bien recibidos, ¿no? Que funcionan, digo, habrá cursos en los que el diálogo se propone fácilmente, donde inclusive la propuesta del diálogo viene del estudiante, que levanta la mano y pregunta y tiene una idea construida, y bueno, y estos diferentes formatos de los que también alguno podrá decir, bueno, la cuestión, el formato de experimento, de laboratorio, ¿no? También, digo, habrá materias, temas que podrán ser trabajados en esa suerte de modalidad. Y acá lo que yo les traje, como para pensar en el primer momento, si volvemos acá, este primer momento decía presentar un problema, ¿no? En esto de la situación profesional y del aprendizaje que aparece como un problema de aprendizaje, algo que tiene que ser aprendido y resuelto, digo, para poder incorporarlo como capacidad, yo tengo que poder utilizar luego ese conocimiento para resolver algo. Entonces, acá en un listado, y que va a ser como la segunda parte de esta actividad, son algunos ítems, que puede haber muchos más, que tienen que ver con cómo presentar el problema de aprendizaje, o sea, cómo llegamos al curso con el tema que planificamos y cómo vamos a abordar ese tema, ese contenido. ¿De dónde puede llegar esa primer pregunta? Como pregunta, como palabra, en un video, en una imagen, en una viñeta. ¿Puedo usar el recurso de la situación profesional que está puesta en el TIT? ¿Puedo generar una nueva? ¿Puedo traer un artículo? ¿Puede ser un juego de mesa, un juego digital, un gráfico, un dato estadístico, una producción artística, un problema de ingenio? Acá, esto que decía André recién, una pregunta que puede venir del docente o del estudiante. O sea, a veces el que habilita ese espacio es el estudiante. Pauli, me ha pasado de alumnos que me digan, profe, ¿y cómo sería el ejemplo en el caso de? Entonces digo, a ver, ¿a quién se le ocurre? ¿Cómo lo respondemos? Totalmente. Correrme un poco del lugar de la que responde a cada una de las demandas, sino abriendo la posibilidad de que construyamos a partir de lo que se entendió algo entre todos. Pero como decía la Dani, esto de buscar la participación constante, porque si no a veces se hace... Sí, y en esto de presentar el problema de diversas maneras, también lo que va construyendo es, este dinamismo que vamos buscando, es de que también un poco sorprender, ¿no? Digo, de que el alumno cuando entra al aula y se encuentra con el docente sepa que va a ver este contenido con tal objetivo, pero que la manera en que llegue ese nuevo contenido sea diferente. Esto no significa que nuestras planificaciones tienen que ser actividades aleatorias que terminan siendo como un rompecabezas y que no tienen ningún sentido y que no van para ningún lado y que solo por el mero hecho de querer integrar la mayor cantidad de didáctica posible, termina siendo algo que no cumple con el objetivo. No, por supuesto, siempre partiremos de la noción de que nosotros estamos persiguiendo ese objetivo de que ese puente termine bien trazado y que en base al contenido que estamos por trabajar, el objetivo también se cumpla. Pero fíjense la diversidad, y acá podríamos incluir más, no sé si se les ocurre alguno, yo puse algunas cuestiones tomadas de algunos libros y de algunas experiencias, por ejemplo, con la palabra, digo, yo nunca pensé que una sola palabra podía ser un disparador para todo un eje. En la materia ética y ontología hay toda una unidad que habla sobre la libertad, consecuencias, su correlato de la responsabilidad, y solo con escribir la palabra grande en la pizarra empezaron a aparecer un montón de nociones, conocimientos previos, y empezamos a trazar, como a desandar ese recorrido que después implicaría
traer autores para ver qué dicen esos autores y esas teorías sobre la libertad, poner un caso práctico para analizar, pero en primer lugar, ese primer instante en el que nosotros presentamos la temática, intentar, bueno, incorporar ahí esto de diversificar el recurso que estamos utilizando. Para esto seguramente, y Víctor lo mencionaba, necesitaremos recursos y materiales, que muchas veces eso también implica una adecuación y un alcance. Digo, a veces necesitamos un tele y nos encontramos con que no hay disponibilidad. A veces necesitamos un laboratorio y tal vez no es en ese horario, o tengo un curso muy grande y está ocupado, o digo, los recursos y materiales lo tenemos que desconocer, que no siempre están a disposición. Entonces, tal vez pensar en que la adecuación y la diversificación de recursos y materiales nos van a permitir asegurar como ese dinamismo. Entonces, pensar en que si nosotros articulamos nuestros objetivos en torno a capacidades y dijimos que en nuestras aulas va a haber aprendizajes diversos, estudiantes con formas de aprender distintas, bueno, si bien no vamos a hacer adecuaciones de contenido, sí podemos pensar en incorporar la mayor cantidad de recursos y materiales o tipologías de recursos y materiales para poder integrar y asegurar ese conocimiento lo más parejo para todo el grupo. Entonces, si la compu si el video no fue porque no tenía la pantalla o no pude hacer a la compu, bueno, tener un plan B en eso de adecuar el recurso. Bueno, video no, bueno, voy a llevar una imagen que tal vez con imprimirla ya está. O bueno, no tengo la compu para ver el video, pero sí tengo un grupo de WhatsApp en el que les puedo pasar el link y miramos el video desde el link. No anduvo internet. No, ninguno tiene datos, no anduvo internet. Bueno, además traje este artículo que habla sobre el mismo contenido y que entonces me permite llegar a presentar esa temática, ese problema de aprendizaje, igual de una manera diferente o inclusive, como decimos, diversa. O sea, para el mismo problema de aprendizaje utilizamos diversidad de recursos. Y de esa manera intentamos, de alguna manera, claro, ponemos a prueba nuestra versatilidad y aseguramos un poquito más la integración de ese contenido para todos nuestros estudiantes. Perdón, acá los voy leyendo en el chat. Totalmente, Patri, los disparadores, que son esas primeras actividades que uno presenta, suelen despertar al menos curiosidad, digo esto de sorprenderlo, de repente de llegar con un juego de cartas, y que la propuesta sea empezar a jugar a las cartas con una consigna clara, por supuesto, orientada a un objetivo, y nos encontramos con que el aula se desarmó y hay gente jugando las cartas, y uno de afuera diría, ¿y acá qué está pasando? Bueno, es un disparador para un contenido puntual que requiere de una dinámica diferente, ¿sí? Pablo, te iba a contar, yo, bueno, saben que estoy en el secundaria, y la secundaria, bueno, ya es una línea muy finita con niñas. Antes yo notaba más la diferencia, ahora noto la misma problemática de la secundaria en niñas, ¿no? Son los mismos chicos. Sí. Entonces, por ejemplo, una vez a mí me gustó hacer muchas capacitaciones, usar el cine, usar la lectura, los cuentos, y para dar en química, sales, que es un tema horrible, nadie le gusta ese tema, es muy de hacer cuenta como en matemáticas, hacer muchos ejercicios. Empecé con música medieval, me empezaron a mirar del celular, me miraban como diciendo, este profe, ¿qué le pasó? Y un cuento de un padre, un rey, con todos esos cuentos estereotipados de las reinas, del rey con las princesas, y el cuento de la sal, y le dio otra dinámica, obviamente que le da otra dinámica. Después, bueno, bajás a tierra y hay que hacer los ejercicios, ¿qué va a hacer? Pero le vamos metiendo un poco de humor con eso. Y hace poquito participé de un webinar que me llegó con gente chilena que hablaba de la clase dialogada. Yo al estilo Sócrates pensé. Pero Sócrates era muy inteligente, porque después de leer muchas cosas, yo no soy muy de la filosofía, pero él hacía las preguntas tirando las respuestas para lo que él podía responder, porque el docente manipula un poquito así. Entonces, está bueno esto, o surge la pregunta de ellos, pero bueno, vos planteas el tema, y vos ves cómo con esa pregunta podés ir, sin perder el objetivo, como yo puse ahí en el grupo, en el chat, y se arman clases muy buenas con la participación
de todos. Como vos dijiste, no todas las clases tienen que ser. A mí me aburre una clase, es una personalidad mía. No puedo dar ni un año al otro, tengo armado todo y lo desarmo entero. Y yo digo por ahí, pero ¿por qué haces eso? Bueno, no puedo. Es como que otro grupo necesita otras cosas. Me siento, sino que no estoy haciendo algo especial para ese grupo. Es una cosa de mi personalidad, ni le digo que eso me lleva a algunos problemitas de salud, pero está bueno año a año ver para ese tema con qué uno lo puedes asociar, desde el turismo, desde lo que esté de moda, qué sé yo, a veces ahora unos animes de los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, y yo tengo que dar biología, y hay unos animes que me lo dijo una alumna, y está buenísima la serie, para verla y a partir de ahí. Bueno, hay muchas estrategias que salen más de los chicos a veces, porque ellos tienen Sí, esas cosas que nosotros no. sí, sí, sí. Bueno, ese es mi aporte. Gracias, Patrick. Bueno, entonces, ahora un poco la idea es justamente que en base al objetivo que planteamos de ese contenido, pensemos en algunas actividades o estrategias que sean con esta intención disparadora o diferente a lo que habitualmente acostumbramos. A ver si podemos poner una cuota en esto de lo dinámico que debería suceder el aprendizaje en el aula para asegurar que ese objetivo se cumpla. Acá tenemos un listado, la Patri trajo otros a colación, habló inclusive de anime. Pero bueno, ¿qué actividad no necesariamente tiene que ser una de estas, sino que tiene que estar asociada, por supuesto, al contenido y al objetivo que plantearon? ¿Qué actividad, qué estrategia, qué formato de clase podemos pensar para ese objetivo que trazamos? Pensamos en esa actividad y avanzamos al último punto ya. En el mismo documento, así después nos queda todo junto y podemos cargarlo al Drive en un solo PDF. ¿En PDF? Después lo convertimos, Cris, o en Word, a donde lo tengan, no pasa nada. En PDF para que no lo puedan Ya modificar. veo un Excel, mi amor. No pasa nada, lo guardamos como PDF, lo cargamos así, no pasa nada, no pasa Dale, nada. dale. Beso. Creo, Cris, que se puede hacer una foto pantalla que se va a guardar como JPG. Le pedís a I love PDF ahí en Google que te lo pase de JPG a PDF, te lo pasa en el acto y queda como PDF. O sea, le haces una foto pantalla y el sistema lo guarda como una foto. Entonces tenés el I love PDF Sí, o si no que como te foto. permite pasar de un JPG a PDF en el acto, y entonces así es una opción. Gracias, Patri. No, pero en el Excel también lo podés convertir a PDF. Lo podés exportar convirtiéndolo a PDF. Sí. Gracias, Patri, te quiero. A medida que vayan pensando en la actividad, va a ir surgiendo necesariamente y de la mano la necesidad del recurso. Si yo digo que quiero iniciar, despertar esa motivación, quiero presentar el problema de aprendizaje con un video y algún dispositivo tecnológico voy a necesitar. Veré si pido a los chicos de logística una pantalla, si tengo a disposición, si no, si vamos a usar nuestros celulares. Si va a ser un juego, bueno, si va a ser un juego digital, un Kahoot, o una plataforma tipo nube de palabras como la que usamos al comienzo, un Menti, tendré que desarrollar primero eso y tener también a disposición el elemento Excel o la compu para poder presentarlo. Si es el recorte o el artículo, cuál va a ser el material, bueno, lo voy a llevar impreso, no, voy a mandar el link.
Bueno, y una vez que pensamos en esa actividad, que por supuesto requerirá después de más o menos desarrollo, ahora es como simplemente empezar a pensar en un posible disparador. Por ahí piensan, ay, qué bueno que estaría usar una viñeta, bueno, tengo que poner a buscar una viñeta o tengo que generar ese material. Pero bueno, puede ser un disparador si tiene estos y estos elementos, o me gustaría usar un artículo o un caso testigo, un caso de éxito, bueno, podremos después ir haciendo esa investigación y buscar el que mejor se adapte al contenido que queremos dictar en esa clase, o inclusive podemos nosotros generarlo con el objetivo académico. Entonces llegamos a este último punto que tiene que ver con la evaluación, y la propuesta que traemos acá desde el taller es pensar en las evaluaciones formativas. Ustedes habrán visto en ese cronograma que hay un taller específico que es de instrumentos de evaluación, que lo va a dar la RO, Toledo. Entonces, acá simplemente vamos a presentar esta parte de la planificación que es fundamental para ver si el objetivo se cumplió, que es la evaluación, y traemos como herramienta esto de la evaluación formativa, que no es nada más ni nada menos que un poco lo que, y la menciono la Andre porque fue la que contó un poquito de ese proceso. Ya decía, bueno, esa conversación, ese diálogo que se iba generando en eso de buscar ejemplos, que el propio estudiante sea el que pone el ejemplo, el que para revisar, dice, y ahí aparece el error, y aparecen ejemplos que nada que ver tienen con el tema, entonces ahí retomamos y volvemos a asegurar que lo que se explicó se haya comprendido de manera correcta y damos ejemplos que se orienten mejor con la temática. Bueno, la evaluación formativa es eso, son evaluaciones de proceso que mediante la regulación interactiva van a permitirnos adaptar las estrategias pedagógicas que tenemos planificadas mediante probablemente técnicas que suelen ser más informales que el instrumento de evaluación que uno se imagina, como en nuestro caso, la IEFI o la primera instancia evaluativa. Sí, André. Perdón con la intensidad, pero quiero sumar algo que combina un poco lo formal que acabas de nombrar, que ha aparecido en otras reuniones, y esto viene de la mano de Víctor Mazzola, que nos hace como muchas bajadas de línea. Ajá. Esto de la comprobación de lectura posterior al cierre de un SP, que es algo bastante formal, sí, que vendría a ser como una oportunidad como para que el alumno se conecte un poco más con el material de estudio. Pero la parte dinámica de todo esto es después la puesta en común de la comprobación de lectura es con una múltiple opción, 10 preguntas múltiple opción o verdadero o falso, y ahí evacuar dudas respecto a lo que algunos han podido poner, y es el porqué de eso que han respondido. Entonces ahí aparece un poco más la parte más blanda de lo que se entendió, y sirve también como un medio para evaluar el proceso, más allá de que hayan leído o no, porque a lo mejor aprobaron porque hicieron un tatetí y tuvieron la suerte, pero la mayoría de las veces esta puesta en común permite eliminar algunos vicios, y bueno, termina siendo también una evaluación de proceso. Si bien es un poco más formal, porque totalmente. Bueno, es más exclusiva de los contenidos, pero por ahí está puesta en común de algunas respuestas puntuales que generan conflicto o algo en especial, ayuda bastante al proceso. Completamente, André, nos permite evaluar acá, simplemente para hacer una definición técnica, dentro de la evaluación formativa nosotros tenemos 3 posibles regulaciones. Eso que acaba de mencionar la André, que implica luego de una lectura, luego de un procedimiento,
se plantearía como regulación retroactiva, o sea, vamos a mirar hacia lo que leímos, hacia lo que estuvimos construyendo, o sea, se plantea como en una etapa, en un momento particular. También tenemos la regulación proactiva, que es antes de presentar un tema nuevo, hacemos una evaluación de esos conocimientos, como que hacer un diagnóstico en el medio de las clases, ¿no? Volvemos a recuperar esos conocimientos, y esta interactiva que va sucediendo a medida que va siendo construido el conocimiento, ¿no? Esto de no solo preguntar, ¿vamos bien? ¿Se entendió? Y que respondan sí, o que hagan así con la cabeza. Eso no nos asegura que realmente el conocimiento se haya entendido, o, claro, sí, después nos encontramos con cada cosa. Bueno, para que no encontrarse con cada cosa en el momento del examen, es que se propone esto de las evaluaciones formativas, que implican una evaluación de proceso, estar ahí interactivamente construyendo esto de el saber aprendido con H de por medio, ¿no? Incorporado, internalizado. Entonces, la evaluación formativa, y cuando decimos técnicas informales, porque a veces creemos que sí o sí tiene que venir de la mano de un instrumento. Puede venir de la mano de un instrumento, claro, pero también puede ser mediante la observación, que después podemos construir, o sea, como instrumento de recolección de datos de la técnica de la observación, podemos armar una rúbrica. A veces son preguntas, como decía la Andre, es pedir un ejemplo sobre lo que acabo de decir, que un compañero pide un ejemplo, y en vez de ser nosotros los autores de producir ese ejemplo, que sea otro estudiante del mismo curso. Sí, Cris. Che, Pau, pero eso, digamos, vos proponés de que hay que formalizarlo, a ir chequeando si te van entendiendo, ¿no? Porque sale naturalmente, como que no hay que planificarlo, porque no hay que... O sea, tampoco tenemos un curso de 400 tipos donde te parás en un escenario, sino que tenés adelante 15, 20 pibes, ¿me entendés? Que vos constantemente le vas viendo las caras, las reacciones, vas interactuando. Cris, eso que parece natural, porque seguramente a vos te sucede de forma natural, no siempre pasa. O sea, no siempre nos tomamos el tiempo en una clase, que de repente nos apuran los tiempos, no llegamos y demás, como para chequear verdaderamente que ese conocimiento fue incorporado. Evidentemente, vos lo tenés como muy naturalizado y está buenísimo que así sea, pero una vez que nosotros lo incorporamos a la planificación dentro del procedimiento de evaluación, que también tendrá las evaluaciones de sumatoria, que son aquellas que se producen más como la IE, la IEFI, pues si nosotros incorporamos la evaluación formativa dentro de nuestra planificación como un recurso más, no se nos va a pasar. Ni a los que lo tienen más naturalizado y a los que por ahí le faltaba ese recurso, lo podemos incorporar. Digo técnicas informales, porque a veces sí van a tener un poco más de registro que tiene que ver con el instrumento, y otras veces será una puesta en común. Informal va a ser porque el suceso va a aparecer, no va a aparecer como en el formato con el encabezado y demás. Inclusive puede ser un juego el que proponemos como evaluación formativa. Víctor. Sí, yo quisiera hacer dos aportes. Uno de lo que vos dijiste, primero hacer la distinción entre lo que es calificación y evaluación, porque me parece que se están confundiendo los conceptos, no es lo mismo. ¿Planificación y evaluación? Calificación y evaluación. Perdón, ok, sí. Porque me parece que se están confundiendo los dos conceptos y no es lo mismo calificar que evaluar. No. Y por otro lado, yo entiendo lo que dice Cristina y lo comparto ampliamente con vos, Cristina, porque si hay algo que el planeamiento debería ser, es simple, ágil y útil. Y si nosotros empezamos a meterle tanto nivel de detalle, es tedioso, pesado, no se cumple y después no lo hacemos. Entonces, me parece que el nivel de detalle del planeamiento debería tener, a mi entender, al menos en mi carrera, lineamientos generales de lo que voy a hacer. Y voy resolviendo durante las clases cada una de las temáticas que voy a hacer, que una vez será una situación, otra vez otra, pero anticiparme 4 meses antes de qué es lo que voy a hacer con cosas que pueden salir de oportunidades, por ejemplo, como le salió a Cristina, por ejemplo, pongo de ejemplo ahora, que lo va a llevar a los chicos a Bimbo, y eso no tenía manera de saberlo hace 4 meses antes. Entonces la planificación por definición tiene que ser flexible. Y lo otro que quería agregar con esto que ustedes hablaban
de cómo hacerlo de manera retroactiva, o no me acuerdo cómo dijiste, una es retroactiva y la otra no sé cómo la llamaste, no retuve la palabra. Proactiva e Yo lo, interactiva, son las tres eso, modalidades. bueno, yo tengo por costumbre y que me parece que, a mí me parece que es una buena práctica, pero eso es lo que me parece a mí, no significa que sea una buena práctica. Yo creo que cuando se hablaba, y vos hablas al principio de las primeras clases, yo creo que es necesario, antes del diagnóstico, siempre, y que el Nico Irusta lo dijo perfectamente, que todos hagamos o le preguntemos cómo se llama el guaso, y que lo dijo Juan también. Que por ahí los que estamos más viejos ya sabemos que tenemos que arrancar por ahí, pero quién es, cómo es y qué nivel de avance tiene en la carrera. ¿Por qué traigo a colación esto, que ya es un tema que estuvo al principio de la capacitación que vos estás dando? Porque ese mismo momento, yo al menos en mis materias, por ejemplo, en TEC 2, que se habla de planeamiento estratégico, o lo hice en algún momento en alguna otras cosas, o qué sé yo, se me ocurre la Dani Di Paola dando marketing directo, hacerle escribir a ellos en equipo, escriban qué es para usted el marketing directo, y todavía no veo absolutamente nada de la materia. Entonces, y se los hago escribir, ¿no? Sí, sí. Entonces, la evaluación es, entre lo que vos escribiste hoy, de hecho esto lo hice ayer en una comisión, por eso lo estoy diciendo, lo que vos escribiste hoy, a cuando vos terminás la materia, deberíamos encontrar la diferencia en cómo entraste vos, porque esto le sirve también al pibe para saber y asimilar qué es lo que aprendió, porque si no nos pasa lo del alumno, que creemos que nunca sabemos nada. Nos recibimos y decimos no sé nada. Entonces, mostrar y leer el último día de clases qué es lo que escribiste y ahora volverlo a escribir. Y no importa que sea de memoria, técnico y demás. Entonces me lo imagino a la Davolio diciéndole qué son para ustedes las motivaciones. Y van a escribir las pistoladas que se te ocurran. Y el último día, qué son las motivaciones. Entonces me parece que estas herramientas son útiles, pero que por otro lado, volviendo al tema del nivel Especificidad. el infranivel que vos estás pidiendo que pongamos la planificación, me parece que lo hace complicado. Entonces, me parece que deberíamos ser un poco más abiertos o flexibles. Esa es Sí, una opinión totalmente. nada más. No, coincido totalmente, Víctor, y no sé, perdón si se entendió distinto, pero justamente la planificación es una hoja de ruta completamente flexible. O sea, la idea es que va a dejar de ser efectiva si nos atamos a lo que escribimos en algún momento y no nos salimos de ese libreto. Y justamente la intención de parcializarla de alguna manera por contenido de clases es ir habilitando, si bien nosotros podemos hacer una planificación general con el cronograma que hablamos al principio, con el almanaque, porque tenemos que ver de llegar con los contenidos y demás, es poder ir construyendo nuestras clases, nuestros contenidos, a partir de ese mismo aprendizaje que vamos haciendo, de conocer a los chicos, de conocer sus nombres y demás. Sí, tiene que ser completamente flexible. Y en torno al nivel de especificidad, fíjense que las que yo les mostré de modelo no presentaba los 4 puntos efectivamente como están escritos acá en la presentación o como los estuvimos conversando, sumaba otros como observaciones, digo que para mí como profe me resulta útil, un espacio que es útil. Lo importante es que lo tengamos en cuenta al momento del aula. Por ahí yo entiendo que hacer las planificaciones, o tal vez lo que nosotros pensamos inclusive acá en IES como el libro de tema y demás, si nos ponemos a detallar punto por punto, o si lo pensamos ahí que recién la Patria hablaba de nivel medio y demás, como lo construyen en otros niveles, probablemente sea algo que termine siendo tedioso y además no nos conduzca a ningún lado porque estemos lejos de después que se convierta realmente en una herramienta para favorecer el aula y la clase. Entonces, sí, comparto 100%. ¿Hola? Sí. Ay, no sé quién habla. Sí, o sea, yo, Clary, ¿Cómo andas, Clary? no sé si se me escucha bien. Sí, se escucha bárbaro. Pero sí, o sea, creo que Víctor tiene razón y creo que a la mayoría nos tiene que, si ya hicimos una planificación antes o lo intentamos, yo empecé hace muy poquito a dar clases, entonces la primera vez el primer año no sabía que tenía que hacer una planificación, medio que iba haciendo lo que podía clase a clase. Para el segundo año que empecé a dar,
hice una planificación más o menos teniendo en cuenta las cosas que había hecho la primera vez. Dije, bueno, tengo estos tiempos, tengo estas herramientas, esto me funcionó, pero claro, llegó el año, esto es paro, no tengo ningún día para usar laboratorio, entonces no es que por tenerlo en la planificación, bueno, Sí. esto ya no lo puedo hacer, no se da la clase, no, justamente se da esta cuestión de flexibilidad, puedo tener esto planeado, pero bueno, tengo que adaptarme al cambio que surgió porque hoy no tengo colectivo, porque los laboratorios están llenos, porque me faltaron muchos alumnos hoy. Eso va a pasar siempre y justamente puede ser que algo que me funcionó con un grupo que eran 8 alumnos, ahora que tengo 25 no me va a funcionar. Se va adaptando eso y está bien. Creo que justamente tal vez el que no coincida lo que uno planea con lo que uno lleva a cabo está mejor porque justamente es como que hay una evolución, digamos, uno no cambia la planificación para hacerla peor, sino justamente para adaptarla. Sí, totalmente, claro. Sí, Y sí, en sí, realidad a mí me parece que la planificación debiera ser algo útil para el docente y no una carga más para el docente. O totalmente. sea, teniendo tantos inconvenientes externos que nos impiden lograr una planificación, cuando nos ponemos a redactar y hacer todo con las palabras adecuadas y la verdad que pasa a ser, como suele ser en la mayoría de los casos en los secundarios, algo para presentar al ministerio, Claro, pero no algo que realmente sea una herramienta, un instrumento útil para el docente. que no, Que el no. Sí, completamente. Fer, ser, te doy con la mano. desde mi punto de vista, más light, más simple, cuestión de que para ser flexible también tiene que ser simple, porque si no, nos abocamos más a la planificación que al desarrollo de la clase en sí, o a lo que vamos a hacer que realmente al alumno le vaya a ser útil, ¿no? Es como para que, eh, como si fuera para presentar al ministerio, ¿no? Que para mí termina siendo una herramienta obsoleta. Es necesario, es bueno, pero tiene que ser también simple. Para poder ser flexible tiene. Sí, sí, completamente. De acuerdo. Fer, tenías la mano levantada y Víctor también. ¿Qué haces, Pau? Mándale. Cuento nada más chiquito, no los quiero demorar. A mí me está pasando, ya lo noté el cuatrimestre pasado, este sobre todo, que lo voy haciendo semana a semana. Justamente, Clase, sí, por clase. esto de que estoy como perdida con esta generación que es totalmente diferente a la que yo venía acostumbrada a dar clases, sobre todo pasar de siempre turno noche con otro perfil a pasar al turno mañana, chicos recién salidos del secundario. Que por ahí cuando vos pusiste la primera filmina no quería interrumpir esto de adaptar al contexto las necesidades de, yo creo que ellos ni saben qué necesidades tienen. Entonces, sí, bueno, Sí, digo, sí, sí, siento que sí. es un esfuerzo, pero bueno, lo que quería contar, que es lo que te puse acá en este documento, porque la verdad que ayer quedé fascinada, hice un role playing en una materia de una PP en recursos humanos y fue un éxito rotundo, que ni me lo esperaba. Porque cuando les planteas, lo general es, oh, ¿qué? Y se terminó armando algo tan lindo y me terminaron diciendo, ¿lo podemos hacer todas las clases, profe? Y yo me quedé, digo, pero si cuando se los planteé me miraron con cara de, ¿qué nos planteas? Les encantó, hasta terminaron armando un flyer, porque había equipo de comunicación, equipo de recursos humanos, cómo armaron el, viste que yo enseguida con el celu, todo, armaron el flyer, la comunicación interna, la comunicación a la prensa, las redes sociales. No, 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 me quedé así como, wow. Y salió maravilloso. Pero te digo, eso fue ayer, no sé, la semana que viene. Así lo digo, porque lo voy haciendo día a día para cada Sí, clase. Sí, 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 sí. inclusive por eso el planteo es como pensar en un contenido, en una herramienta e ir viendo en la primera clase esa dinámica me sirvió, bueno, capaz que ahí se me ocurre para la siguiente clase, en ese contenido y con el objetivo ya propuesto, ver alguna dinámica similar como para no repetirla, bueno, probar de nuevo, totalmente. Pero eso, de alguna manera, el objetivo es como, bueno, poder detenernos antes de ingresar al aula a mirar con qué propuesta vamos. ¿Sí? Víctor.
Sí, la última, bueno, con la Gaby, claro, como somos la Cristina, la Gaby, como somos profesores ya viejos, o sea, tenemos más años de docencia que vos de vida posiblemente, vemos por ahí, tenemos una Bueno, profe mío. perspectiva, ¿eh? Fueron profes míos. ¿Cómo? Algunas ¿Sí? fueron profes míos. ¿Sí? Y uno va aprendiendo de los errores, entonces los aportes son en base a los errores que uno ha tenido. Entonces, lo más complicado del planeamiento es la primera vez que vos vas a dar clases. Yo le escuché, creo que es la de Marco, que está por ahí dando vuelta en el aula, Y acá estoy, y acá está. ¿viste? Porque le escuché hablar, cuando empezó a hablar le conocí la voz y por lo que digo, esta es la de Marco. Eh, que bienvenida, es profe nueva en la carrera, por cierto, este es el primer cuatrimestre que da clases en el IES. Entonces, digo, el tema de los objetivos, cuando uno empieza a darle tanto nivel de bajada, que posiblemente, como decía la Gaby, en el papel de, por ejemplo, el ciclo este de especialización que hiciste vos, el trayecto pedagógico, Sí. está bien, es parte de la profesión, pero en la práctica, en la realidad, ese nivel de precisión, de bajada, de qué voy a hacer con cada tema, cuál va a ser el objetivo, uno lo termina poniendo en un PowerPoint, lo termina poniendo el día que entre y escribe en el pizarrón. Y si vos te pones a planificarlo y a ponerlo por escrito el primer día de clases, no va a terminar nunca más y no lo vas a hacer. Entonces, como sugerencia, pongo en común, por si es útil, por si sirve, todos nuestros programas, que hasta el momento no he escuchado que se haya rescatado el programa, pero los programas tienen objetivos generales y objetivos particulares de formación. Y el planeamiento debería tener los temas del programa y debería tener el objetivo del programa. O sea, no podés tener otro objetivo que no sea el del programa. Por eso, atinadamente, también otra profe vieja, como profe vieja, no vieja profe, no, vieja profe, no Bueno, profe sí. vieja, como la Andrea, digo, tenemos un programa. Sí. Entonces, me parece que para hacerlo más ágil y más simple para estos inconvenientes que dice Gabriela, copiando y pegando los objetivos del programa, tenés solucionados los objetivos de cada unidad. Y después la bajada de cada una de las herramientas dependerá de las particularidades, como lo dijo de recién la Fer, depende de las particularidades de cada herramienta. Algunas herramientas serán expositivas, otras no, otras podemos llevar un profesional al aula. Y nada más. Sí. Bueno, ese es el aporte, nada más. Gracias, Víctor. Sí, completamente. El aporte acá tiene que ver no con hacer objetivos, de hecho, bastante alejado del trayecto pedagógico, lo que vengo a plantearle, porque no es complejizar, todo lo contrario. Es por ahí poder pensar que ese objetivo que tiene el programa de estudio, poder traerlo y bajarlo a el grupo particular que tenemos al frente, porque muchas veces esa construcción del programa se hace en una generalidad, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando nosotros pensamos en las capacidades del grupo que diagnosticamos y demás, lo que hacemos es particularizar y hacer un escalón. El mismo objetivo puede ser, inclusive lo podemos copiar o lo podemos pegar porque vemos que funciona excelente, y a veces no, a veces tenemos que hacer alguna vueltita para que realmente después la estrategia y las actividades propuestas coincidan con por supuesto, con el objetivo y con las necesidades que tenemos en el grupo. Y es flexible, aparte de una herramienta que de una u otra manera nos permite o nos abre la puerta a esto de innovar e incorporar herramientas que nos describiste hace ratito, para poder incorporar y utilizar en nuestras aulas. O sea, considero que es una herramienta súper valiosa, no solamente para organizar los contenidos, que es muchas veces necesario organizarlos, con el programa en la mano, con el texto de estudio, y todas las ganas de poder incorporar actividades creadas, innovadoras, generadas. O sea, es la puerta abierta para que nosotros pongamos nuestra imaginación a partir de las herramientas enunciadas y aplicarlas en el aula. Funciona. Sí, como el caso que expuso Nefer, totalmente. Bueno, profe. Pauli, yo lo que te iba a decir es, a ver, planificar es importantísimo porque, como dijiste al principio, es ordenar. El problema está que los docentes, y yo tengo muchos años, tenemos las planificaciones en las cabezas y no tenemos tiempo ni ganas, voy a decir la verdad,
hacer planificaciones, como decís, de secundario. Yo amo las que van a magisterio, a primaria, porque las maestras aprenden muy bien a planificar rapidito, así concreto. Entonces, creo que deberían ser planificaciones ágiles. Que vos entras a un Drive, agarras una planilla que ya esté armada, como ahora vos me pasaste, así que yo la vi muy chiquitita en el celular, hice una foto de pantalla, así que no sé si quedó bien cada cosa que puse, pues venía en colectivo. Pero al margen de eso, lo que quiero decir es que planificar es necesario. Yo apenas empecé a agarrar el programa, abrí el programa por lo hago automático, ahí ya está el objetivo. Lo que hay que tratar, creo, en el aula, y creo que ustedes también quieren incentivar, es, en mi caso, dar la clase como a mí no me la dieron. ¿Entendés? Porque nuestras clases eran expositivas, el profe era expositivo. Y es una clase fácil para el profesor, te voy a decir, párate, hablas un monólogo, preguntás, qué sé yo, todo lindo, todo bien, pero de ahí a armar una clase con una salida educativa, o buscando un cuentito, buscándole una musiquita, que no, capaz no me lleva, pero hay que buscar, y es como que nunca lo vi, como que estoy siendo pionera, siento, en mi caso en particular, es una autocrítica. Muchas veces digo, quiero armar una clase como la que a mí no me dieron, porque esto es como un legado. El docente tenía clases de profes que se paraban en una pizarra y hablaban 2 horas. Y venía otro y hablaba otras 2 horas y otras 2 horas, y yo estaba 6 horas sentada. No tenemos ese tipo de alumnos. Y lo que me dijo Cristina, gracias porque me dijiste eso, es que cuando yo armo una actividad, tengo que pensar en las 50 quejas que voy a tener, que no tienen lugar en el celular, que no tienen para bajar una aplicación, por ejemplo, escanear, no. Entonces tengo que pensar en programas que se saquen online, en cosas, todas las 15.000 cosas que se van a negar. Y como me gustó ahí que dijo que salió una clase hermosa con un roleplay, y a veces la divinidad, no sé, lo que sea, te ilumina y hiciste sin querer algo lindo. Pero me gustaría no sentir el rechazo a planificar, lo siento siempre. En el secundario te dan ahora 2 meses para que vos conozcas al grupo y entonces digas, a ver, estimativamente creo que voy a hacer esto con este grupo y lo escriba. Y después al final del cuatrimestre haga ese análisis y no pude hacer esto, sí pude. Bueno, ya veo cómo lo mejoro o no, una autocrítica. Pero me gustaría una planillita así, Tuquín, que vos hagas objetivos y que se alinee con un link a los programas. Bueno, muy fácil, ¿no? Yo estoy pidiendo muy fácil. No, pero Actividades, una cartilla de actividades que yo diga, mira vos, sí, puede ser un video de 1 minuto de disparador que lo paso en el grupo WhatsApp. Yo trabajo mucho con los grupos WhatsApp. Entonces, bueno, así, listo, sí, voy a poner eso. ¿Entendés? Una cosa que sea como listo, sea verdaderamente una herramienta. O sea que sí. Claro, que sea una herramienta que me ayude a que sean ágiles. La palabra, yo hice cursos, cosas ágiles, me encanta. Simple, decía Víctor, simple, ágil, sí, completamente. Esa es un poco la intención, simplemente resignificando o repensando algunos de estos elementos que componen una planificación sin la necesidad de complejizarlo y que se convierta como esto, en un trabajo que termina siendo una hoja que sirve para subirla, para presentarla y después nunca más es consultada, revisada, enriquecida. Bueno, profes, para ser también justos con el tiempo, ya estamos varios minutos pasados, agradecerles por la atención, el espacio. Esa actividad que estuvimos desarrollando, sí. No puedo subir archivos, estoy con la cuenta institucional. No, está abierto para cualquier tipo de mail. Ahí estaba leyendo en el chat que algunos pudieron y otros no. No se puede. Perdón, yo no pude, con la cuenta institucional tampoco pude. Bueno, ahí yo reviso el link, en todo caso lo podemos pasar por el grupo de comunicaciones nuevamente. Bueno, yo veo que hay algunos subidos, pero claro, no me da permiso para subir el mío. Debe haber pasado con el permiso, ahora lo revisamos y lo volvemos a compartir en todo caso por el grupo de comunicaciones, para que ahí puedan cargar la actividad y el desarrollo que fuimos acá construyendo y nos quede simplemente como para nutrirnos de la experiencia, como en el caso de Lefer ahí que fue súper solidaria en compartir esto del roleplay, que es lo que dijo que había más o menos contado en ese archivo. Profes, agradecerles de este lado por sus intervenciones. Gracias, Pau. Gracias. Por sus experiencias, siempre se aprende en estos espacios. Los dejo con la RO, que los invita a los próximos talleres. Un abrazo. Gracias, Pau. Gracias. Chao, Paulita, gracias.
Gracias a todos por estar. Un abrazo a cada uno y los esperamos al próximo taller. Gracias, Rosy. Pasa bien el link, Pasa el porfa. link, Rosy. Ahora lo revisamos y lo compartimos en el grupo de comunicaciones. Ok. Besitos. Dale, gracias. 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 Chao. Chao, chao. 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 Buen fin de. Igualmente. Igualmente. Chao, gracias. Chao, buen fin de todos. Hay que ver cómo acceso a edición a todos.